Que no se le caiga la pata de pollo. Pues buenas tardes a todos, buenas noches, buenos días, dependiendo de en dónde estén. Hoy tenemos un invitado súper especial a la reunión y por eso me he puesto mi mejor pinta con corbata para recibir a José, Camilo, Mimis, eh, Tamis. Tomate, Tamis, bueno, todos los nombres. Así que José, bienvenido. Muchas gracias por ¿Qué estar más? en ¿Cómo esta... están? Buenas tardes a esta tan apreciada audiencia. Perdone mis fachas, pero pues tenía un pollo en la cabeza. Te estoy pensando en varias cosas, estoy pensando Sí, en el almuerzo, pero no en sé el qué almuerzo hacer. ya. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Me parece muy bien, a mí me gusta siempre tener un pollo en la cabeza, una presa de pollo en la cabeza siempre es una cosa importante. Qué chistoso. Bueno, bueno, José, pues de verdad bienvenido, un gusto poder tenerlo, un gusto poder entrevistarlo, que las personas conozcan un poco más de usted. Estoy seguro que todos vamos a aprender bastantes cosas de su vida, de las experiencias que ha hecho. Y bueno, entonces, la primera pregunta para empezar, me gustaría un poco que como que me contara y que nos contara a todos en los, o sea, qué cosas ha hecho, digamos, desde el punto de vista laboral, en dónde ha trabajado y también en dónde ha vivido. Pues porque usted ha vivido en hartas partes, entonces ya ha trabajado en hartas partes y con hartas experiencias diversas que yo creo que no todos saben. Así que, por favor, Bueno, cuéntenos. pues mi experiencia laboral todo empezó como cuando vivía en Fontibón y estaba trabajando para Diego Producciones de Dulces y Compañía Limitada, donde hacíamos sándwiches y vendíamos dulces en el colegio. Y uno empieza a hacer sus pinos comerciales. Ya después cuando salí de Fontibón y me fui para Prados, para el norte en la 170, ahí más adelante, o sea, me acuerdo mucho que fui un gran vendedor de tostacos en el colegio. En el colegio no vendían tostacos, entonces ahí empecé a aprender unas cosas de economía y que si hay una demanda uno tiene que suplirla. Así es. Y, y en décimo, eso fue noveno en décimo, no me acuerdo muy bien, pero yo llevaba hasta una maleta adicional llena de tostacos para venderle a los compañeros. Alcanzaba a vender hasta 70 tostacos, 70 paquetes de tostacos antes de las 9 de la mañana, que es harto. Pucha. Era una buena fuente de ingresos porque uno le ganaba harto, como 400% a cada paquete de tostaco. Y hasta que pues todo negocio exitoso llegó y me pillaron en el colegio y me quitaron los tostacos. Y me Y dijeron se que no cayó el podía vender más. cartel. Se cayó el cartel del tostaco, ese Exacto. negocio quedó en la lista Clinton y de ahí en adelante no se Y puede ya. hacer más de eso. Y pues todos muy tristes porque no habían tostacos, no vendían tostacos en la tienda del colegio. Y pues baila. Eso fue como mi primer trabajo así como que me generó ingresos. Después me acuerdo mucho cuando fui a Chile, la primera vez que fui a visitar a Diego a Chile, ahí trabajé 2 semanas en un restaurante, 2 semanas largas, y fue una carrera exitosa, porque empecé como mesero raso, subí a jefe de meseros en la misma semana, y al fin de semana siguiente ya fui barman. Entonces eso fue como una carrera así acelerada durante esas 2 semanas de trabajo, pero me sirvieron restos, o sea, uno como que aprende, o sea, he tratado de aprender mucho en todos los trabajos. Ahí no sabía, o sea, no sabía nada cómo funcionaba un restaurante, y aprendí a saber cómo funciona la cocina, las comandas, el orden del restaurante. Nunca fui bueno mesereando, se me cayeron cosas, eh, pero pues sabía, me aprendí los platos y todo eso, y me fue bien hasta que pues después nos fuimos de viaje con Diego y pues me tocó renunciar. Pero fue una buena experiencia laboral, porque A pues mí también, yo también me he beneficiado con eso, yo me acuerdo. O sea, sí, yo estaba con unos amigos, entonces mi amigo Kidney también y mi amigo Chancho. sí, porque yo me acuerdo que iban y comían resto, porque uno les podía sacar resto de comida y resto de tragos, y como yo era el barman, entonces si me pedían una gaseosa, pues uno les envenenaba la gaseosa como un pisco. Sí, me acuerdo. Uy, ya está gaseosa, está súper clarita. Muchas gracias, señor Barman. Sí, no, y era chévere el trabajo, o sea, era una experiencia, pues chévere porque pues
Era un trabajo de verano, conocí bastante gente que más adelante cuando volví a Chile me los volví a encontrar y pues uno se habla con ellos como las diferentes vidas siguieron, porque pues en ese momento, ¿cuántos años tenía yo? ¿20? ¿19 por ahí? Uf, sí, súper jovencito, era... Sí, no. Y flaquito, Y José. flaquito, ahí era flaquito. Y entonces, pues no sé, ¿sabe cómo sé para saber cuántos años tiene Coco? 12. Hace 12 años. Ujú, exactamente. Sí, sí, porque me acuerdo que esa fue la noticia del viaje, Coco. Y, y entonces esa fue como una de mis primeras, así con contrato serio, por decirlo así, experiencia laboral. Porque pues uno antes trabajaba o sea, tuve como cositas así como trabajitos así como, venga y me ayuda a arreglar estos computadores con un amigo ahí del barrio que tenía una vaina en Unilago, entonces le ayudé a armar unos computadores y pues ahí es cuando empecé a aprender cosas de tecnología y todo eso, y a uno le pagaban 50.000 pesos y listo. Pero pues Claro. así como contrato, por decirlo así, con todo, ese fue uno de los primeros contratos, duró 2 semanas, 3 semanas casi. Y, y ya, no me acuerdo ni siquiera cómo eran los jefes ni nada de eso. Me acuerdo del restaurante, que era un restaurante de sushi. Y Sí. ya, comía mucho Cerca de sushi. la playa, al lado. O Cerca de la playa, sea, en Reñaca, como... sí. Y me acuerdo que pasé el año nuevo allá, que allá me fui, que después de eso me fui a la fiesta de año nuevo allá. Y estuvo bueno. Eso fue en Reñaca, mientras Diego vivía en Reñaca, en la casita esa que era bonita, de madera. Después, pues seguí en la universidad y ya formalmente en la carrera, yo estudié finanzas, en la carrera pues a uno le exigía práctica de pasantía. Entonces fue la carrera, o sea, la competencia buscar una buena práctica, porque pues eso sí como que lo tenía claro, esos primeros pines de trabajo pues eran importantes más que todo profesionalmente, porque ahí es cuando uno empieza a enrotarse hacia la parte que uno quería. A mí siempre me llamó la bolsa, la atención como el manejo de inversiones y, y pues difícil, o sea, es difícil aquí en Colombia porque no hay muchos bancos de inversión, no hay muchas oportunidades de ese tipo, no era muy desarrollado el mercado, entonces tampoco tenía mucha profundidad, todo era muy básico, muy echapado como a los 80, 90, como era la forma de negociar acá hasta el 2011 más o menos, que se cayó Interbolsa. Mi primer trabajo fue en Correval, practicante de estudios económicos. Ah, no, ese fue mi segundo trabajo. El primer trabajo que renuncié, o sea, ahí renuncié porque me salió de Correval, fue la primera práctica que estuve en asesores en valores, en una parte que se llama compliance. Y tenía que revisar una a una las transferencias que se hacían de Western Union desde y hacia Colombia para ver si había, para ver si había lavado de dineros, lavado de activos. Entonces me tocaba ver una a una, empezar a clasificarlas, saber si era recurrente, si no, y todo eso. Un trabajo súper aburrido y cuando llevaba una semana aburrido en el trabajo, yo decía como no, esto van a ser 6 meses de tortura acá. Y un amigo me llamó y me dijo como, oiga, están buscando un practicante en Correval, pase la hoja de vida. Pasé la hoja de vida y ahí pues la entrevista fue rápida porque la entrevista fue con Daniel Belandia, él fue mi primer, o sea, como el jefe en ese entonces. Eh, y me dijo como listo, usted también es rosalista, Daniel Belandia también es rosalista, me hizo la prueba y lo que me ayudó mucho fue en la universidad yo aprendí a manejar Bloomberg, que es una plataforma de investigación y negociación que es como muy importante a nivel mundial y yo lo aprendí a manejar bien. Entonces, la práctica, me pidieron a ver si sabía manejar Bloomberg, le serví y renuncié. O sea, salí de la entrevista y me dijeron como, oiga, el puesto es suyo. Salí y renuncié a los asesores en valores y el otro lunes ya estaba trabajando en Correval. Ahí, o sea, la parte de investigaciones económicas fue algo que me llamó mucho la atención y aprendí mucho de todo el mercado de la bolsa en esa práctica porque a uno le preguntan de todo en investigaciones. Y ahí uno se da cuenta una cosa es como lo pintan en las películas
que la bolsa y que venda, compra y la acción y que evoluciona y todo eso. Eso no es tan así. Todo eso ahora es virtual y es más que todo, en ese entonces era una comisionista de bolsa, entonces es seguir las instrucciones del cliente. Y si uno quería ser exitoso, tenía que ser buen comercial, convencer al cliente que haya muchas transacciones y así uno gana plata. Pero no era como tan intensivo, por decirlo así, académicamente. Simplemente era el rumor. Vende el rumor y compra la noticia y vende el rumor. Y eso me desanimó un poco de ser trader en ese entonces, porque uno como que el objetivo era ser trader o portafolio manager y todo eso. Después, esa práctica duró 6 meses, traté de quedarme en la empresa, pero en ese entonces Correval, eso era 2010, no, o sea, las inversiones y las comisionistas de bolsa no le metían tanta plata a investigaciones, ni a investigar nuevos mercados, nuevos productos, ni nada de eso, simplemente era compra y venta, compra y venta. Cuando se acabó la práctica me ofrecieron como, oiga, quédese, pero en la parte de mercadeo, ayudándoles porque pues siempre he sido como medio bueno con Excel, computador, programación y todo eso. Entonces programando algunas cosas mientras me buscaban como un puesto en verdad firme en bolsa. Entonces me quedé en mercadeo y ahí fue cuando me salió lo de Chile. Yo pues cuando se estaba acabando la práctica empecé a postular a todo lado. Diego ya había pasado por Evaluator. Entonces me dijo, postule, algo saldrá, no me acuerdo muy bien, y salió la entrevista. Y eso fue así como en bombas, que me dijeron como, listo, se puede venir para acá, Yo me acababa de graduar de la universidad y todo pasó muy rápido. Eso fue cuestión de como 2 semanas y ya prácticamente estaba en Chile. Y eso fue eso fue un cambio de vida. O sea, así como pasar de Colombia, practicante, vivir con mi mamá y todo eso, a Chile, vivir solo, un buen salario, país que no conocía, así como tan a profundidad, porque pues una cosa es irte de paseo, otra cosa es vivir. Y toda la experiencia era chévere, pues, y más que todo era como, habría muchos caminos porque era en inglés, o sea, pedían mucho en inglés y fue muy gratificante porque, pues, o sea, toda mi educación, mis papás se esforzaron por enseñarme que tuviera el inglés. Entonces, desde primaria, después en el corazonista, en el bachillerato, el inglés no era tan bueno, pues era inglés intensivo, pero pues no era un nivel muy avanzado. Hice cursos, pero pues tampoco era como muy especializado. Tuve profesor en casa, entonces... Una profesora muy buena onda. Una profesora muy buena onda. Pero nunca tuve así como exámenes ni nada de eso. Y pues fue chévere que la entrevista y todo, conseguí el trabajo en inglés. Y yo, bueno, chévere. Entonces una nueva experiencia. Ahí llegué a Chile a trabajar en Evaluator. Ya tenía la experiencia de hacer investigaciones económicas, entonces fue muy chévere porque lo que llegué a hacer a Chile era como, o sea, una parte más profunda de investigaciones económicas que se llaman, no se llama, sino es como investigación de empresas. Entonces uno mira las empresas, los estados financieros y los proyecta a ver si son buenos o no, si son viables en el tiempo, si es una buena inversión, pero ya a un nivel mucho más profesional. Ahí, ahí trabajé con un buen amigo mío que se llama César Sánchez, que fue mi jefe en ese entonces y pues amigo y todo eso. Y él fue el que me guió más o menos en todo el proceso de aprender a evaluar empresas, de saber si la vivienda era buena en el tiempo, si los bonos que está sacando la vivienda son buenos, si Bancolombia, en ese entonces también estaba evaluando Sudameris, todos los bancos colombianos, aerolíneas, muchas empresas. Entonces empecé a ver como muchos diferentes sectores económicos eh, para saber si en verdad era bueno. Y eso es como que uno va cultivando esa parte de inversionista y uno se va dando cuenta como, uy, esta noticia es importante, este número está raro, y así es uno va creando esa experiencia. En Evaluator fue chévere porque pues fueron 2 años largos.
en donde pues la experiencia era un paquete entero chévere porque pues uno estaba joven, recién salido de la universidad, irse a vivir a otro país con un buen salario, en una buena fuente de ingresos constante, me dio para vivir una buena época de mi vida. Ahí viví en muchos sitios dentro de la quinta región en Chile, porque empecé viviendo en Viña del Mar, después me fui a Valparaíso, después me fui a Reñaca, después me volví a ir a Valparaíso, después me volví a ir a Viña del Mar. En esos 2 años mudé como unas 4 veces de apartamento, de casa, pero siempre era como chévere, o sea, diferentes. Estaba casa, apartamento, una, un apartamento dentro de una casa que eran apartamentos. Eh, entonces era, pues Valparaíso, vivir en Valparaíso es chévere. Es como una ciudad universitaria, entonces toda la gente es joven. Aparte, la gente con la que trabajaba, todos eran expatriados, entonces todos llegaban también solos, sin familia, jóvenes. Entonces se vuelve una comunidad chévere, como una fraternidad chévere. Y, y pues me lo gocé mucho. Y pues más que todo era chévere porque el trabajo era bueno, el trabajo era más o menos flexible con uno aprende montones, tiene buenos amigos, estaba cerca de Diego, entonces cada 15 días uno iba, venía, era chévere, o sea, fue una época muy, muy buena en la vida, aprendí montones eh, y, y, crecí dentro, pues, o sea, crecí en la medida que uno podía crecer dentro de Ivalucer, hasta que por costos, como siempre, les tocó empezar a reducir personal desde Ivalucer, a exigir otras cosas. Y a mí me ofrecieron en un momento en que Deutsche Bank estaba a punto de disminuir la carga, donde en un principio cuando yo llegué éramos un equipo de 5 personas y cuando me fui éramos 2. Entonces todo ese trabajo de 5 se redujo a 2 y cuando me fui quedó uno que hacía el de todo. Wow. Entonces ahí varios, pues a uno no le dicen como, oiga, ya no lo necesitamos, sino le empiezan a ofrecer otras cosas. Tristemente lo que me ofrecieron iba en contra de algo que yo ya estaba empezando a construir desde mucho tiempo, y eso es yo creo que por parte de mis papás, educación, el colegio, el corazonista y todo eso, que es el cuidado del medio ambiente y la preocupación por eso. Y algo que aprendí en la universidad es que, pues, el mundo se rige por la plata. Hoy en día estamos en la época capitalista, que todo se mueve por la plata. Y si uno quiere hacer un cambio importante, pues tiene que enfocar la plata hacia ese cambio. Cuando Ivalucer me dijo como, le damos 2 opciones, o la primera opción es que se vaya a trabajar eso fue, un rechazo que me costó, que es, váyase a trabajar a Londres para esta empresa, haciendo casi lo mismo que está haciendo, pero desde Ivalucer y todo eso, allá tiene posibilidades de crecer y todo. El problema era la empresa. La empresa se llama Statoil, que es una empresa exploradora y productora de petróleo en el mar en toda la parte del norte y Antártica, en donde el 90% de los pozos petroleros que ellos tienen son en el Polo Norte. Entonces es como... ¡Qué fuerte! Entonces como, sí es una muy buena experiencia, es irme a Londres, es trabajar allá, pero es trabajar para una empresa que está destruyendo el planeta Tierra. Y está destruyéndolo fuerte, así como sin importarle nada, está explotando o sea, acelerando muy rápidamente el calentamiento global, exploración de petróleos, que en ese entonces estamos hablando de 2013, todavía está en furor, y todavía no se hablaban de muchas energías renovables, entonces era como, yo lo vi así como lo dicen coloquialmente, venderle el alma al diablo, por más que sea muy bueno. Entonces ahí dije, bueno, vamos a ver qué me depara ahora. Ahí en ese momento, cuando salí de Ivalucer, traté de buscar un poco de trabajo en Santiago, pero no me hallaba en Santiago muy bien, muy del todo. Y decidí, pues, aventurarme a mochilear un rato, buscar más estudio, empezar a buscar la maestría, empezar a buscar cómo financiarme, cómo hacer una maestría, en dónde es bueno, en dónde me alcanza, y así. Y ahí es cuando me fui a mochilear. La idea, pues, en un principio era recorrer todo Sudamérica, pero no. Pero
Yo me acuerdo porque era salir desde Chile y cruzar la frontera como Mendoza, después Argentina y ir subiendo todo hasta llegar otra vez a Colombia. O sea, Sí, el viaje de regreso era, era para regresar, pues, pero era dando toda la vuelta y vimos mapas y viendo sí, cosas y organizando. Sí me acuerdo de esa parte. sí, entonces, pero una cosa es cuando uno empieza y otra cosa es el viaje. Entonces, yo empecé y crucé, fui a Mendoza, después me fui a Córdoba, llegué a Buenos Aires, ahí yo era como, bueno, pasemos a Uruguay, conocí Uruguay. Era chévere porque pues tenía, o sea, había ahorrado una buena cantidad de plata, eh, y mochilear no es caro, o sea, uno cocina, eh, conoce muchas partes son gratis y muy baratas. Sudamérica es barato. Y después volví a Argentina, después de Uruguay, y la gracia era empezar a subir por Brasil, entrar por Bolivia, pasar Bolivia, Perú y Ecuador y Colombia, o coger Brasil y entrar por Leticia. Ninguna de las dos pasó, me quedé en Brasil, fui a Brasil, Sao Paulo, Río. Lo bueno de Ibaluster es que conocí mucha gente de Brasil. Entonces, ayer conocí un muy buen amigo que es Guilherme. Entonces me dijo, no, pues si quiere venga y pase Navidad con nosotros. Y yo, bueno, entonces me fui por allá a la mitad de Brasil, que es Goiânia, conocí esa parte, muy bien atendidos. Pues me dijo, no, pues camina y vámonos a Río al año nuevo. Yo, bueno, me fui a Río. Eh, y mientras en todos los viajes, porque pues son viajes, o sea, muchos eran en avión y muchos eran en bus. Entonces habían viajes de 9 horas en bus. Eso lo utilicé para empezar a estudiar. Porque pues para postular a las maestrías uno necesita ciertos exámenes, tanto de inglés como de matemáticas y de lectura y lógica. Entonces, a lo largo de todo ese viaje, yo estudiando. Eh, en algún momento, creo que mi abuelo se enfermó, si no estoy mal, en enero del 2014. Y entonces ahí como que dije, bueno, puedo seguir viajando o puedo volver, y cuidar a mi abuelo un rato, visitar a mi familia y todo eso. Entonces, y todavía tenía como unos tiquetes porque igual User, como se lo llevó uno de Colombia, se lo tiene que devolver. Entonces tenía ese tiquete. Entonces aproveché, fui, pasé un rato allá con mi papá y mi abuelo, volví a Santiago, presenté los exámenes que tenía que presentar de inglés, de matemáticas, de lógica y todo eso, y volví a Brasil. Y ahí estuvimos en Brasil, viajé otra vez un buen rato por Brasil, empecé a hacer las aplicaciones a las universidades porque eso toca con tiempo. Mientras estuve en Colombia o sea, averigüé Colfuturo, hice textos, o sea, al mismo tiempo que mochileaba, hacía todas las vueltas. Cuando, cuando Mario, mi primo, me dice como, oiga, el mundial, compré boletas para el mundial. Y yo todo, oiga, metámonos a ver si compro. Y me salieron. Entonces dije, bueno, frenemos el viaje en Brasil, ahorremos plata. Y De nuevo, otra vez Brasil, ya no me voy a mover. entonces quedémonos quietos, esperé un rato, terminé las postulaciones y volví a Colombia en ese entonces, duré como un mes largo en Colombia, haciendo todas esas vueltas. Eh, y ya cuando, me acuerdo mucho cuando faltaba un día para volver a Brasil, al Mundial, me llegó la carta de como dos universidades al tiempo para estudiar en Francia. Una universidad que se llama Neoma y en la que estudié, que es Esquema. Las dos muy buenas. Una tenía más, o sea, eran diferentes expectativas porque una es en París y la otra es en Lyon. Entonces era como diferente. Y entonces tenía como el mundial para pensar a dónde irme, porque tenía, o sea, ya había pasado las dos, pero tenía que pasar papeles y todo eso para, para eso. Entonces tenía el mundial para decidirme, pasó el mundial, estoy allá celebrando, acompañando a Colombia, viajando por Brasil un montón todavía. So, viajé por Brasil, fui hasta ciudades que uno nunca pensaría como ir, como es Curitiba, que es como en la mitad de la nada.
Eh, de ahí se acabó el mundial y ahí ya me había escogido París. Entonces venía la parte complicada, la plata. Entonces, volver a Colombia, sacar el ICETEX, ver si me pasan el ICETEX, sacar otro crédito, que ese mi mamá me ayudó mucho a sacarlo, eh, que fue con Pichincha, si no estoy mal, y después lo cambiamos para Bebillas. Eh, entonces, de ahí ya es empezar a hacerse la idea de irse a vivir a Francia. Entonces, hacer la visa, sacar todas las cosas. De ahí llegó septiembre y me fui. En Francia, llegué a Francia, allá me quedé un par de semanas en la casa de los papás de Poli. Eh, Después conseguí un apartamento que, pues ahí sí, las cosas a uno le pasan porque pues, le tiene que pasar. Y es un apartamento que fue muy bueno. En París es muy difícil conseguir vivienda. Eh, es caro, es costoso. Allá, yo me acuerdo mucho cuando allá tengo dos amigos que todavía siguen viviendo allá. Y ellos, por ejemplo, Juan, o sea, él conseguía una vivienda por 400 euros y eran 9 metros cuadrados y la compartía en un techo. O sea, en verdad, este cuarto era más grande que donde él vivía. Pero yo buscando... Porque era en la parte típica de Brasil, de París, porque París uno se lo París, imagina siempre como lo que ve en las películas, pero París es gigante, sí. gigante, depende de los círculos en donde uno esté. Entonces, sí, entre más cerca al centro es más caro. Y si uno se va más afuera, es más peligroso. Y pues una cosa es ser peligroso en el idioma de uno y otra cosa es ser peligroso en el idioma que uno no entiende. Entonces, y pues hay árabes y hay gente y hay chinos y africanos y de todo lado. Y entonces por contactos de mi mamá con gente así llegué y conseguí una pareja que llevaba un buen rato viviendo en Francia y vivía en todo el centro de Francia, de París, en un apartamento de 170 metros cuadrados, en todo el centro, y es así como, wow. Y ayer estaba en una habitación, me rentaron la habitación, súper bien, o sea, súper bien ubicado, era así como, wow, llegué a donde era, buen precio, y a estudiar. Eh, a uno, o sea, a mí me han dicho que, pues, o sea, a mí me dijeron, la visa me lo permitía trabajar, pero la universidad no me daba para trabajar, o sea, la universidad era muy, muy, muy exigente. Tenía clases de 7 a 5 todos los días y trabajos, entre fines de semana trabajos. Y hice muy buenos amigos. Ahí uno se va haciendo su grupito de trabajo. Algo que aprendí mucho de Francia es que los franceses son muy cerrados, pero pues ya venía curtido de Chile porque los chilenos también son muy cerrados. O sea, el grupo de amigos de los chilenos es el mismo toda la vida, desde los 5 años hasta los 70. Y entrar a un grupo de amigos y hacer amigos es difícil, pasa lo mismo en París. Entonces ahí lo que hicimos fue, pues tenía mis amigos franceses y todo eso, pero la mayoría de mis amigos eran todos los extranjeros. Entonces tenía un amigo alemán, tenía dos amigas marroquíes, una amiga de Oman, y otros franceses, pero no eran de París, sino de La Reunión, de Martinica, de Guadalupe. Entonces, todos como extranjeros, y ahí hicimos un muy buen combo. Y todos estudiando allá. Chévere. Lo que, lo, que, lo que me costó fue conseguir trabajo allá en París. Y no tanto que me costara, sino, pues, o sea, como que me faltó la motivación de conseguir un trabajo en París. Ahí yo ya llevaba, ya, cuando terminé la universidad, que eso fue en 2015 más o menos, ya llevaba mis 5 años por fuera de Colombia. Y y pues en ese momento como que pues empezaron a aparecer unas oportunidades en Europa, pero no me llamaban tanto la atención y decidí más que todo volver a Colombia. Quería estar con mi familia, Tenía con mis saudade. amigos. Sí, exacto, tenía saudade, la comida, el clima, la gente, todo. Y ahí volví a Colombia, ya un hombre hecho y derecho, cambiado, serio.
Con el pelo más corto. con el pelo más corto, sin barba. eh, y empecé, entonces llegué, en- me asenté, empecé a buscar trabajo. eh, Me di cuenta que para buscar trabajo necesitaba conocer un poco del mercado colombiano, de cómo estaban las cosas. Las cosas habían cambiado mucho después de que Interbolsa quebró. Como que se puso seria la bolsa, ahora sí no era más una recocha como era antes. Entonces, eso abre muchas oportunidades de negocio y de trabajo, y la competitividad aumenta. Entonces, ahí empecé y seguí estudiando. Hice un diplomado de mercado de valores colombiano, como para empaparme de la regulación, de las leyes que lo rigen, ¿no? Todo eso. Y en ese diplomado, que lo hice en la DIAN, lo estaba dictando como dos profesores que trabajan en Correval, que yo ya los conocía de cuando fui la practicante. Eh, y entonces hay uno de ellos, que es Germán, me dijo como, oiga, mire, se está abriendo un puesto en mi equipo, no es senior como lo que usted, o sea, como lo que usted podría llegar a aspirar, pero créame que va a crecer rápido, y va a crecer y va a crear su propio camino y todo eso. Y pues entré a Correval, en ese entonces se llamaba Correval, y ahí cuando entré pasó a ser Credit Corp Capital. Lo compraron los peruanos, empezaron a hacer los cambios, se volvió una empresa ya internacional, ya se pare, o sea, o sea, y vivir la transición de esa empresa pequeña que era Correval a una multinacional, a una vaina que trabaja entre regiones, en 3 países, ahora ya son 5 países trabajando al mismo tiempo, en una perspectiva más global de las cosas y todo eso, pues me abrió caminos para irme metiendo así poco a poco dentro de todo el proceso de inversión. Y ahí he ido creciendo y aquí estoy. Ya llevo 5 años, 6 años, 5, ¿cuánto? Del 22, 6 años cumplí este Y año. rápido se pasa el tiempo. Sí, Y desde ese punto de vista, por ejemplo, pues para no entrar en detalles técnicos, que la verdad es un poco complicado pues, para mí no va a a la ser audiencia. muy, para la audiencia puede que un poquito más enredado, para mí va a ser así como volvernos a sentar dentro de las múltiples reuniones que hemos tenido a lo largo de su historia como cliente. Pero sí me gustaría un poco, pues digamos, para contarle un poco a las demás personas qué tan importante, por ejemplo, ha sido para usted, José, y qué tanto lo ha marcado el tener esa exposición internacional. O sea, ¿qué impacto ha tenido, digamos, dentro de su vida profesional? No personal, sino profesional. La parte internacional, o sea, más que todo, o sea, uno se vuelve un punto de referencia por, por los conocimientos. O sea, la maestría, lo que trabajé con Deutsche Bank en Chile, eh, y todo eso, en verdad ayuda mucho porque son conocimientos que uno no adquiere en la universidad, no adquiere por la experiencia quedándose acá en Colombia. Y para la creación de negocios y de ideas de inversión es muy útil. O sea, eh, a uno le abre el mundo. Es como, por ejemplo, o sea, como trato de hacer un símil o algo parecido, pero es como salir de la cancha del barrio y saber que afuera se juega en pasto y con guayos. Y uno jugando todo el tiempo en la cancha de barrio, que es en cemento y donde se juega micro, pero si uno sale y ve en el barrio al lado, uy, tienen cancha sintética, y ve y afuera tienen cancha de pasto y tienen guayos y uniformes y todo eso. Entonces, como que ese profesionalismo uno se le va antojando, se le va pegando. Entonces, que revisen las cosas, que todo tenga una razón de ser, y es muy importante más que todo en el mundo financiero. Las cosas no pasan por coincidencia o porque sí. Entonces, si por ejemplo, como hoy está pasando, que hay una crisis en Ucrania con Rusia porque se están agarrando por terreno y por unas líneas de gas, eso, pues, uno dice, uff, se van a agarrar allá. Pero ¿cómo le puede llegar a afectar a Colombia? Un montón, porque Sí, claro, por supuesto. le cambia todo. Y esa perspectiva de tener al otro lado del mundo un algo que puede estar afectando acá a Colombia, si uno no sale, no se da cuenta.
En cambio, si uno se queda acá, uno dice, oiga, sí, o sea, uno puede llegar a darse cuenta, pero le toca dar más vueltas. Me toca como, oiga, ¿cómo puede pasar esto? Ta. Entonces, es como le amplía a uno mucho el aspecto de visión de las cosas, no lo sesga a un solo punto de vista, y, y eso para mí es muy enriquecedor, porque aprende uno a mirar las cosas de todos los puntos de vista posibles que pueden haber, si es posible verlos de todos los puntos de vista posibles. Y en palabras así, muy simples, ¿qué hace? O sea, así que lo entienda, mejor dicho, cualquier Mi persona. abuela. Cuando uno de mis primeros jefes en Craycorp se llama Matías Brown. Es alguien, o sea, hay gente que uno admira. Y él siempre nos decía, explíqueme la idea de inversión como si se la fuera a explicar a su abuelita. Si su abuelita lo entiende, todos lo entendemos. ¿Qué es lo que yo hago? Yo hago estrategias. O sea, yo soy un estratega. Así como el director técnico de un equipo y pongo a James acá, a Falcao acá. Yo hago eso, pero con los activos. Entonces, yo tengo un portafolio que es como estándar y yo digo, mejor invertir en Estados Unidos, mejor invertir en Europa, mejor invertir en Colombia, mejor no invertir en Asia. Y es esa mezcla que pueden ser solo ideas, tiene que estar respaldada por números. Yo hago esos números y les trato de dar sentido para todos los clientes de Credit Corp. Súper, qué interesante. Bueno, realmente sí es interesante el tema de las finanzas y el tema de las inversiones. A mí me parece que es muy relevante. Ojalá nosotros como cultura tuviéramos que las personas invirtieran como lo hacen, por ejemplo, en Estados Unidos o como lo hacen en otras partes, que no solamente uno ahorra, sino invierte. Y que la inversión no fuera solamente comprarse apartamento, más apartamento, otro apartamento, sino crear ese gusto, digamos, por ver este mercado. O sea, al final, esto son unas apuestas, es decir, como si uno fuera el casino, o como si uno jugara parqués, o como si uno jugara cualquier otra cosa. E invertir en la bolsa o, digamos, como poder, digamos, uno diversificar lo que está haciendo es súper interesante. Y me gustaría en algún momento que la gente aprendiera un poquito más de eso. Yo creo que ahora con todas estas herramientas que hay y que ya uno no necesita, digamos, tener 20 millones, 50, 500 millones y meterlo en una casa súper profesional para poder hacerlo, sino a través del celular uno puede empezar a trabajarlo. Creo que es muy relevante y ojalá la gente empezara a hacerlo, estas nuevas generaciones que vienen o las personas también mayores, pues ver cómo puede uno empezar a diversificarlo, cómo puede uno empezar a trabajarlo y lo bonito que es uno poder entender el funcionamiento de una empresa y cómo aplicar eso, digamos, para poder generar valor y uno poder invertir. Eso es muy chévere. O sea, lo ve uno en otros países y ve, por ejemplo, cómo los papás o los abuelos le regalan acciones a sus hijos. En lugar de comprarse unos Nike, le regalan esa misma plata para comprarse la acción de Nike y 20 años después cuando salen ya, digamos, a la universidad, esa acción vale muchísimo más y se súper multiplicó el precio. Entonces, ese tipo de cosas sería muy bueno que en algún momento también en Colombia empezaran a pasar. No, y más allá es darnos cuenta que es el momento en la historia en que estamos. O sea, este mismo discurso no podría pasar hace 500 años cuando estábamos en la época de la conquista. Ahí no era relevante eso. Pero en este momento en la historia, en el siglo XXI que estamos, es muy importante saber el mundo en el que vivimos. Y el mundo en el que vivimos se mueve, o sea, no es triste, no es feliz, es capitalista. Y se mueve por el flujo de capital. No del que más tiene al que menos tiene, simplemente es el flujo del capital. Y de que ese flujo todos nos vemos afectados y todos dependemos de él. Entonces, por ejemplo, ahorita que, que estamos viviendo una época de alta inflación y, que la papa sube, la carne sube, todo tiene una razón de ser y entenderlo a uno le ayuda a prepararse para el futuro. Y, y esa preparación para el futuro y afrontar esos posibles choques económicos que pueden estar afectando en otro lado del mundo,
que uno sea como invulnerable a eso. Entonces, por ejemplo, como usted dice, es muy importante estar siempre invirtiendo, ¿no? O sea, nunca dejar la plata bajo el colchón, porque la plata bajo el colchón pierde valor en el dinero, en el tiempo. Y eso, pues a uno, es un cambio que cambió de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, porque antes eso era lo más seguro. Ahora eso ni siquiera es tan seguro, no es porque se lo vayan a robar, no es porque a uno le vayan a quitar el colchón, simplemente porque eso pierde valor en el tiempo. Entonces, si uno tiene 1.000.000 de pesos, si uno tenía 100.000 pesos ahorrados hace 10 años, por ejemplo, hoy 100.000 pesos no le alcanzan para mucho. O sea, hoy le alcanzan para, no sé, un mercado de una semana. Antes alcanzaba para hacer el mercado del mes. Y eso es lo que uno no percibe en el minuto a minuto, pero persigue en el largo plazo. Y también algo que me parece muy importante es no tener miedo o sea, a endeudarse. Algo que uno ha aprendido es que si uno no arriesga un huevo, si uno no arriesga un huevo, no tiene una gallina. Y si uno no se proyecta, uno tiene que apalancarse para que eso crezca. Entonces, hay formas de hacer las cosas. Por ejemplo, perfectamente yo me hubiera podido conseguir un trabajo en el 2015, trabajar hasta el 2020, 2021, 2022, y ahorita tener ahorrado lo necesario para irme a hacer la maestría. No me endeudé, ahorré y lo logré. En el 2025, Camilo, por un camino, tenía la maestría endeudándose y por el otro, sin endeudarse. Pero ¿qué pasó? Aceleré ese proceso. O sea, endeudarse y sacar crédito acelera las cosas, trae el dinero futuro y lo trae acá y uno lo puede aprovechar, siempre y cuando, pues, obviamente uno sea una persona responsable y eventualmente no lo utilice no, me voy a endeudar para comprarme, no sé, una Unos chaqueta, tenis. unos tenis, no, es para que ese valor que uno se endeudó lo multiplique en el futuro, que uno pueda tener un mayor retorno que la misma deuda. Sí. Oiga, José, ya hablamos de la parte, digamos, como de todo como lo positivo, por decirlo así, o las enseñanzas, pero visto desde el punto de vista más como de qué cosas buenas pasaron. Pero me gustaría también hablar de como de los errores y las cosas que también fueron malas. ¿Qué decisiones usted dice desde el punto de vista laboral? Como que uno le queda ese sabor amargo en la boca y uno dice, como que ahí cometí una mala decisión o diciéndolo de manera muy vulgar, la cagué. Entonces, ¿usted qué considera así que hayan sido y qué aprendió de eso? Y, así errores, pues así como que la cagué, no tengo tantos porque pues la vida sigue. Eh, pero sí, por ejemplo, me hubiera gustado arriesgarme más, ser más lanzado, más... Hay cosas que me hubiera gustado, pues, tenerlas desde chiquito, con algunas facultades, por ejemplo, más sociables, más comerciales, saber antes, o sea, tener la experiencia que tengo hoy y los conocimientos que tengo hoy, me hubiera gustado tenerlos antes, creo que me hubiera abierto muchas más puertas, pero un camino diferente. Entonces, o sea, no es que como la cagué o algo así, uy, no sé, debía haber estudiado más y apostarle a otra universidad, o, o así. Algo o sea, que me ha frustrado bastante es en los últimos años, es un examen que he querido hacer, por ejemplo, que es el CAIA, que ya lo he intentado 2, 3 veces ya, no me acuerdo, y no he logrado hacer el primer nivel. Y o sea, y hablando con ellos mismos, porque pues también es un caso raro, no es por falta de conocimiento, sino es por facultades éticas que no tengo. O sea, que no veo el mundo de la misma forma que otros ven. Y eso es como, por decirlo así, como lo que más me arrepiento, no alcanzar a ver la forma ética de algunas formas como lo ven en países desarrollados. Entonces, y eso pues no se puede quitar, es aprenderlo y engañarse uno mismo mientras hace el examen, lo cual tampoco es correcto. Pero pues así es como uno se crió y así, entonces, por ejemplo, en Colombia pues en los países en vía de desarrollo y nuestra educación y todo eso es muy compartitiva, si existe esa palabra de que uno comparte, uno colabora y todo eso, pero afuera no.
Fuera es uno solo en el mundo y uno tiene que ser envidioso para crecer. Uno tiene que ser más egoísta. Y eso es algo que me ha dado duro. O sea, buscar ser más egoísta es difícil, a pesar de que uno siempre busca el beneficio propio. Pero es como uno llega a ese beneficio propio. Eso me ha llevado a cosas, por ejemplo, como le digo, lo de Londres, cuando me ofrecieron lo de irme a Londres y todo eso. Ahí fui egoísta por mis propios motivos personales, pero hubiera tenido una carrera súper exitosa. Ahorita perfectamente estaría viviendo en Londres. No sé si trabajando para la misma empresa, pero pues ya sería un salto al otro lado, que es diferente. Ahí es estudiar, ahí sí a trabajar. Pero no me arrepiento, porque pues es esa parte ética que me mueve a evitar ser así tan egoísta y no lo veo como tan mal, creo. Claro, y yo creo que en gran medida todas estas nuevas formas de evaluar el beneficio, es decir, de cómo uno decir, voy a medir mi éxito frente a otras personas, está muy dándose a reevaluación, incluyendo estos factores como son el factor social, el factor ambiental, y digamos, la gente y sobre todo las generaciones más jóvenes están dándole mayor importancia a ese tipo de actividades y no solamente, digamos, al monetario, al éxito tradicional de, no sé, estoy en cierto cargo, con cierta carrera o en cierto país. Y eso, este cambio está tomando una fuerza muy relevante, especialmente en un sector en el cual uno tradicionalmente diría que es el diablo, que es el sector financiero, donde uno dice es el banco, es el diablo, esto es una maldad pura, o sea, esto es casi que venido desde las mismas entrañas del infierno. Y no, la verdad no, porque lo que está pasando es justamente eso, o sea, que la gente está empezando a evaluar y a decir, yo no voy a hacer eso porque me parece que no es ético desde mi punto de vista. Entonces, por ejemplo, ya solo para que las otras personas lo vean, porque esto esto es muy normal para nosotros, pero para los demás no. A nivel mundial hay tendencias en las cuales dicen, no vamos a prohibir invertir en cosas que vayan contra los principios fundamentales. Y principios fundamentales puede ser, por ejemplo, digamos, algunas industrias en las cuales utilizan explotación infantil, en las cuales, por ejemplo, están contaminando mucho, en las cuales, por ejemplo, no hay un manejo en el cual uno diga, hay políticas de inclusión de las mujeres, hay políticas, entonces uno dice, ay, pero son malos. Puede que en algunas ocasiones uno lo ve muy en el corto plazo y dice, sí, no es tan equitativo, o no es un mundo tan como uno quisiera que fuera, pero sí se está empezando a cambiar y mucha gente está empezando a evaluar ese tipo de cosas, no solamente como decisión de vida, sino se va impactando en todas las escalas de cómo se mueven estos grandes recursos a nivel mundial. Entonces, creo que sí, es muy bonito eso. Y sí cuesta un poco hacer ese cambio y esos chips es algo que cuesta un poco Sí. hacer. Por ejemplo, ya digamos cambiándolo, pasemos a la parte más personal, ya no tanto de la parte profesional, sino solo más personal. ¿Qué es lo que, por ejemplo, usted recuerda de cuando era pequeño? No sé, ¿qué recuerdos tiene así muy importantes? Tengo varios, o sea, ¿qué tan pequeño uno se remonta? Más o menos hablemos de de un 95 centímetros a un más o menos un metro. No, no sé, en general, o sea, si usted diga, Pues me desde que acuerdo era bien mucho. pequeño hasta más grandecito que uno diga, no sé, 15, 16 años. Pues, o sea, uno siempre tiene como esos flashazos de cosas que pasaron, eventos, porque pues acordarse el día a día de No, cuando imposible. tenías es imposible. Pero me acuerdo mucho cosas que, por ejemplo, me acuerdo mucho viviendo en Fontibón, en el segundo piso de mi abuela. Me acuerdo jugar con ustedes. Me acuerdo mucho, algo aquí que nunca se me va a olvidar es, eh, sí, Se me eh, olvidó. son, no, cuando me regalaron los patines. Ah, sí, uf. Y las rodilleras grandes, qué chévere. Esa primera vuelta hacia la cuadra fue una nota. ¡Wow! Y, y las salidas a montar patines, eh, a- al parque, a saltar, a jugar hockey. Eso marcó toda Sí, la vida. sí, eso era súper chévere.
Bueno, para mira, en contexto era esto. Nosotros en la calle, nosotros vivíamos en una casa esquinera y todos los vecinos a los lados pues también estaban comprando patines, entonces era como la moda de tener los patines en línea y de salir nosotros a hacerlo lo más artesanal posible, porque es que aparte nosotros era artesanal, artesanalidad Sí, en la cancha de baloncesto o de micro, y nosotros ahí con los patines, ahí jugando y haciendo ahí jugando cosas, hockey, sí. Y, o sea, y era chévere, pues esa anécdota, cuando pasé al Corazonista y me mudé del barrio y todo eso, pues yo seguí montando patines. Mi grupo de amigos que aparece en ese momento que es que llegaron los vendedores. Eh, yo seguí montando patines en el colegio y en el conjunto, por decirlo así. Y así es como conocí mi parchecito de amigos que desde entonces me acompañan. a Y en el Fox y a colegio, todos ellos. sí, sí. Y en el colegio, yo también llegué, patines y todo eso. Y yo también juego hockey. Y me acuerdo la primera semana me echaron del equipo de hockey. Por bruto Porque, y pegarles. exacto, porque es que ellos jugaban hockey, es otro tipo de hockey, en patines y todo eso, pero no se podía empujar, no se podía tocar ni nada. Y yo llegaba y empujaba, o sea, patinaba y jugaba bien, pero otro tipo de hockey. Me dijeron, no, usted no puede, usted no sirve para este juego. Si Sí. quiere, vaya y monte patines en velocidad. Y entonces, montando patines ahí en velocidad, me aburrí, porque todos eran aprendiendo a patinar y yo ya me los llevaba así resto, porque pues yo ya llevaba patinando, no sé, 2 años o algo así. Entonces, entre tantas esas, una vez salí a montar patines ahí en el parque al frente y a saltar y todo eso, a hacer como cositas. Y ahí es cuando me conocí a mis amigos, en una de esas salidas. Qué chévere. Sí. ¿Qué otras cosas me recuerdo así? O sea, es que es cuando estaba en Fontibón y el after Fontibón. Claro. Cuando estaba en Fontibón me acuerdo cuando me regalaron mucho, me regalaron el hombre que se estira y que nos duró un día, Sí. porque lo rompimos porque no se estira tanto. Claro, pero no, es que era publicidad, yo creo que era publicidad Sí, súper engañosa, porque lo mostraron en la televisión y eso, esa cosa era así, casi como 2 infinita, metros. y nosotros, ¡Ah! Y ¡pam! ah, no. Sí. Me acuerdo jugar jermis, ponchados y todo eso. Me acuerdo jugar mucho fútbol con el cuarto de mi tía Betty, eh, de cancha, porque pues ahí estaba la pared grande, entonces esa era Claro. la cancha del cuarto de mi tía Betty. Ah, claro, afuera, claro, claro, Sí, claro. Nosotros se utilizaba para que mamá no piense que dentro del cuarto de ella, sí, sino en la parte de en la parte de afuera. afuera. En la parte de afuera esa pared Sí, era grande y como era esquinera y todo, era como un arco y no tenía ventanas que se rompieran cerca. Entonces ahí sí. uno podía pegarle y jugar todo el tiempo ahí. Ujú. Me acuerdo mucho de Era las chévere. fiestas allá familiares de 31 en la terraza. eh, y hay recuerdos, hay muchos recuerdos. Me acuerdo una vez que teníamos ratones y mi abuela cogió Entonces, eso es un ratón y ¡pum! Lo pisó. Así, como quien mata una cucaracha. Y lo cogió y lo botó a la caneca. Y yo, abuela, es un ratón. estaba ¿Se lo va a súper comer? asustada. Sí. Y yo todo. Qué Eh, nivel. Me acuerdo los apagones, Oh, los eh, apagones eran chéveres. y que yo llegaba a hacer tareas con mi mamá en los apagones a la luz de la vela. Sí. Eh, Oiga, y cocinar, ¿se acuerda que uno cocinaba? Usted cocinaba y sí, hacía cosas. sí, con mi Y mamá hacíamos pizza, tortas, brownies, galletas, cosas así. Era chévere. Ahí fue cuando creo que me empezó a gustar la cocina y hacer cosas en la cocina, experimentar. Sí, ¿qué más cosas me acuerdo de cuando chiquitos? Me acuerdo mucho cuando le rompí la cabeza a Mercho. No tengo ni idea, o sea, creo que estábamos jugando este de la golosa, ujú. eh, y creo que yo mandé la piedra y Mercho se atravesó o algo así y ¡pum! Le rompí la cabeza a Mercho.
Eh, sí, saludos, Mercho. Eh, y Pobre cosas, o sea, Merche. como que yo era travieso, me acuerdo que yo era travieso y a veces Ramón, me acuerdo una vez, Eran rabones es- con lechecita, porque ustedes los tres tenían la misma edad. pues éramos Ramones entre todos, sino que Leche se quejaba más, creo. ¿Qué Pero va? todos se ¿Qué quejaban, va? sí. Me acuerdo mucho una vez un regaño de mi tía Olga, creo que fue. Estábamos en el colegio de mi tía Olga y Elmo se iba a sentar y yo le quité la silla. Entonces se cayó, se pegó, lloró y me regañaron. Pero me acuerdo mucho porque pues, fue chistoso. Le quité la silla y se cayó y siguió. Eh, Qué chistoso. sí, me acuerdo, ¿qué más cosas me acuerdo de Fontigón? Eh, Y la panadería, ¿se acuerda que iba a comprar en las sí, tardes? la Tauro. Sí. Claro, me acuerdo de los churros de la Tauro. Grandes Buenos, eran churros. buenos, eran Sí, buenos. sí, sí. Eh, Don Álvaro, me acuerdo, No jugar me acuerdo. con Petato y con Jojoy. Me acuerdo la casa del terror que era al frente. Nunca supe quién vivía ahí, pero eso. Me acuerdo de los asados que hacía mi abuelo en el potrero. Ujú. Eso me acuerdo mucho. Eh, Me acuerdo mucho también del señor reciclador. Ah, sí, el loquito que vivía en el carrito que llegaba ahí. Sí, ese me acuerdo mucho. Creo que era buena persona y creo que murió. Sí, lo Eh, envenenaron sí. después. ¿Qué más me acuerdo? La señora Cristina. Me acuerdo de verlos, no sé si a los dos a jugar, Y jugando los voleibol. paisas, ¿se acuerda de Camilo Sí, y Nando? con ellos jugábamos, o sea, con ellos montábamos patines. Exacto, con ellos montaban Sí. patines. Sí. Hay un recuerdo muy chévere que me acuerdo, una vez que nos fuimos caminando con Diego al centro. Ah, sí. Así, como de desparche, como que hacemos, camine a caminar al centro. Y fuimos y volvimos. Me acuerdo mucho. Y me acuerdo también así, una vez que, pues, o sea, me acuerdo de lo de los dientes, obvio, y que una vez en ciclovía con mi papá me estrellé también. Como que un niño venía así, frente cicla Oh, con cicla. Me acuerdo de salir a montar cicla con mi papá en la ciclovía, ahí por la 26, en el monumento de la 26, por ahí uno pasaba esa ciclovía. Y los partidos de Millos, los uf, domingos claro, porque de... eran mi tío era tesorero, era algo, Era porque presidente de la barra de los embajadores. claro, usted tenía fotos con los jugadores de fútbol Sí, famosos, o sea, era así como todo, sí, ¡guau! sí, 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 sí. Mi papá las tiene por allá en el llano. Me acuerdo, y tengo mucho recuerdo de una foto con Iguarán, con el Guajiro Arnoldo Iguarán, y con Burgos, y con John Mario Ramírez. Eh, sí, 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 no es que todavía tengo la camiseta, o sea, yo fui a escuela de Millos y todavía tengo la camiseta y me sirve, me la pongo cuando voy a los partidos de Millos, porque dice escuela. Eh, Qué chévere. Y Alberto más Mario, recuerdo. yo me acuerdo cuando lo conocí, era chiquitico. Marica, Alberto Mario es gigante ahora. Sí, sí, eso me acuerdo mucho. Mm, ¿Qué más me acuerdo? Por ejemplo, de su abuelita, pero la otra, y de la Mi tía María Marta, Isabel. mi hermana, y de ellos, cómo era, qué hacían, qué jugaban? Eh, con ellos éramos los tres, eran Mario y Marcela, porque pues todos tenemos casi la misma edad. Eh, entonces jugábamos mucho en el jardín de mi abuela. Me acuerdo que en ese entonces mi abuela tenía el jardín completo, no era la mitad parqueadero. Eh, Era el jardín completo, entonces uno jugaba ahí con las matas, jugábamos con los vecinos, que ahorita no me acuerdo el nombre de ellos, los vecinos de mi abuela. Eh, pero más que todo donde mi abuela era más tranquilo las cosas, era como, no sé, era más tranquilo. Me acuerdo con mi abuelo bastante, me acuerdo que mi abuelo jugaba y, pues no jugaba así de jugar, sino era bien dado a los niños. Entonces como que uno hablaba bastante con el abuelo, con mi abuelo Manuel. Eh, ¿Qué más cosas me acuerdo de ellos? Eh, Creo que con ellos, no me acuerdo. Me acuerdo de un paseo a Cafán de Melgar.
Me acuerdo un paseo, pero así, vagamente. Mm, Me acuerdo que mi abuela cocinaba, las dos abuelas cocinaban muy bien, muy rico. Tenían muy buena sazón, muy diferente en términos de sazón, porque mi abuela Berta es más jalada hacia, como una sazón más hacia el ajo. Mi otra abuela era más hacia como la fritura. Son cosas, cosas diferentes. Eh, Me acuerdo los horarios de la comida en donde mi abuela Berta. Me acuerdo que el miércoles era de pasta con huevo y mayonesa, creo, o el viernes. Ah, no, el viernes era frijoles. Eh, me acuerdo que mi abuela Berta me enseñó a hacer huevos revueltos. Uf, y uno comía un montón de huevos, pero Y, mucho y que tomaba mucha leche, pues todavía tomo mucha leche. Y que todavía. pasaba la señora vendiendo leche recién ordeñada. Eh, Sí, Me acuerdo de sí, cuando... secaba una Sí, cosa sí, y era leche, pero leche de caliente, cantidad. aún digamos de la vaca. Sí, que tocaba hervirla y ahí sí, ya quedaba. Sí, eso me acuerdo. Todo eso fue mientras Fontibón. Ya después fue Prados, fue en la 170. Ya las actividades y los recuerdos cambiaron. Pues ahí ya, o sea, ya no tenía a mis primos, porque ya estaba lejos todos. Eh, ya aparecieron mis amigos, ¿no? Los que Claro. tengo actualmente. Y ya, o sea, ya ahí se volvió un parche grandísimo, grandísimo. Somos 10 y seguimos siendo 10. Qué chévere, Sí. qué chévere, qué chévere. Oiga, José, ¿y qué es lo que más, o sea, más bien, si tuviera que sacar como enseñanzas que le ha dejado su mamá, su papá, ¿cuáles serían esas enseñanzas? Muchas, pues es que uno es eso, solo enseñanzas de la gente que lo crió y ya después enseñanzas propias. Eh, pues mi papá me inculcó, pues los dos, la verdad, me inculcaron mucho el estudio. Eh, y usted también, todos, o sea, todos como que siempre fuimos muy enfocados a tener una vida académica muy nutrida. No, no importa lo que sea, no importa lo que uno estudie, si uno quiere estudiar arte, pero que sea muy bueno académicamente. Eh, de ahí, ¿qué más? Eso fue mucho de los dos. Eh, la disciplina, pues mi papá siempre fue sinónimo de disciplina, pero mi mamá más. O sea, es como, mi papá era el que ponía la disciplina, pero mi mamá es la que la ejercía. La Entonces, ejecutaba. sí. Eh, y el Oiga, calor humano, una pregunta, José. ¿Cuántas veces usted se acuerda que su mamá le haya dicho, Camilo Andrés? en el último mes, porque a Era veces todavía muy, pasa. muy chistoso, era demasiadas veces la mona cuando se ponía brava, Camilo Andrés. Sí, pues la verdad no me acuerdo ni siquiera por qué era, pero sé que se ponía bravo. Sí, no sé, el querer ser alguien por uno mismo, Ujú. valerse por uno mismo, es dar lo mejor de uno, eh, y, y ese calor personal me lo enseñó mucho mi mamá. Eso de la unidad familiar es muy fuerte. Eso es, son valores muy, 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 muy impresionantes que tiene mi mamá y, y ella irradia eso, o sea, eso es como un tanque que le puede pasar de todo, pueden hacerle de todo y seguir adelante uniendo a la familia, o sea, es muy fuerte eso. Eh, de mi papá, una de las cosas que más admiro y respeto es el amor por el estudio y las ganas de ser excelente. Eh, de llegar a la cúspide de lo que uno se propone y que no hay que, o sea, que
no importa si el camino es largo y traicionero, como dicen por ahí, simplemente es el camino que hay, pero que uno no tiene que vender sus valores éticos y morales en el camino para poder lograrlo. Y que cada victoria, cada pequeña victoria es muy valiosa. Eso me ha quedado muy arraigado de ellos dos. ¿Qué más cosas así que se me vengan a la cabeza? Desde chiquito hasta ahora hay diferentes valores de responsabilidad y de corresponsabilidad. Al principio yo me acuerdo mucho cuando cuidaba a mi abuelo Luis. Está bien que uno le diga como, oiga, ayúdeme a cuidar al abuelo, ayúdeme a hacer esto, pero también está bien que uno proponga esa ayuda, Claro. porque es muy difícil pedir ayuda, muy difícil. Y es muy fácil proponerla. Es muy fácil decirle a alguien en la calle que se cayó, ayúdalo a levantar. Entonces, si uno puede ayudarle a levantar a alguien o a recoger algo en la calle, ¿por qué no va a poder ayudar a alguien de un círculo más cercano? Claro. Y entre más cercano, o sea, no importa si es grande o pequeña la ayuda, es bueno darla. Y es ayuda. O sea, el premio está en ver a la otra persona sonreír, en que la otra persona le dé las gracias y ya. Con eso uno queda satisfecho. Y algo que se me inculcó a lo largo de la vida es esa unión familiar. Y eso es por parte y parte, tanto por los Ramírez como los Marulanda. Claro. Y no es, o sea, unión familiar no es solamente, no, pasamos el 31 juntos y hagamos rumba y ya pues, pasa lo mismo todos los años. Pero eso no es que sea unión familiar es esto, por ejemplo. Es que si uno le pide la ayuda, uno la da. Si uno ofrece la ayuda, se la acepta. Si uno eh, necesita un consejo, siempre habrá alguien. Si uno necesita un baño, lo tiene. Claro. Entonces, esa unión familiar me ha enriquecido mucho por lado y lado, a pesar de que las dos familias son muy diferentes, muy, muy diferentes. Los Ramírez son súper extrovertidos y los Marulanda no. Pero aún así es muy bonito y como se amplían esos círculos de relaciones y se van uniendo en diferentes partes, eso es chévere, o sea, es como una pequeña comunidad, una pequeña sociedad que se va Claro. creando, que Eso no es está verdad. obligado, o sea, y pues yo me acuerdo, yo era muy cansón cuando chiquito, y me acuerdo mucho, y es algo que a uno le queda, o sea, marcado, pues uno no escoge la familia, uno le toca, por decirlo así, pero no es que uno le toque, es, y uno no puede dejar de ser familia nunca, y hay que aprender a disfrutarlo, y aprender a conocer a la gente, y que esa familia pues va a estar siempre ahí, bien o mal, arriba, abajo, pobres, ricos, al otro lado del mundo, cerquita, lejos, pero va a estar ahí. Y ahora más que todo es más fácil pues porque se conecta con las redes y todo eso, pero eso no implica que esté tan cerca. O sea, por ejemplo, eh, en Brasil, o sea, o sea, yo no es que sea muy charlador ni nada de eso, pero a mí Claudia me abrió las puertas de Brasil. Y eso fue así, sin chistar. Y perfectamente si hiciera al revés, al mismo sentido, en modo contrario, sé que yo le abriría las puertas. Y, y así uno no se hable mucho, se conoce desde chiquito, cambió mucho, pero pues eso siempre va a estar ahí y es algo que uno lo mueve por dentro y, siempre le va a seguir moviendo. Claro. Sí, y aparte porque
pues las familias cada vez se van volviendo más pequeñas, es decir, los contactos que uno tiene, digamos, se van ampliando. Antes eran, no sé, 10, 8, 7 hijos y ahora ya son mucho más pocos y entonces ya, por ejemplo, para hijos únicos, el decirle tiene un tío o, por ejemplo, no sé, caso particular, Maléfica tiene un hijo o una hija, pues no tiene tíos, pues es Sí, hija única, ya está. Entonces es súper importante aprovechar estas cadenas que se dan porque, porque venimos de una familia numerosa, entonces eso es una ventaja impresionante. Y cuando uno vive afuera, uno se da cuenta que es muy agradable, muy bueno poder tener la familia cerca, porque pues, la familia está en el momento que necesita. Qué chévere. Oiga, y José, una de las preguntas que hemos hecho es, ¿cómo se ve usted dentro de un par de años más? depende de cuántos años. Pues es que a mí me parece que una buena proyección son tres, que podría uno realmente tratar de hacer una proyección real, y ya más de tres es como imaginario, o sea, un imaginario de lo que uno, más un deseo que algo que podría realmente darse. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se usted de tres y si, no sé, 5 años? Sí, pues, o sea, a mí, o sea, desde hace rato, hace años, desde casi que apenas salí a la universidad, siempre me ha rondado por acá en la cabeza lo de estudiar cocina. Eh, Sé que eventualmente lo voy a hacer, eh, pero así, o sea, no sé cuándo, no sé en qué momento, pero lo voy a hacer. Es como un plan. ¿Y por qué? Porque quiero, o sea, mi plan es como después de los 50 poderme dedicar, o sea, a la cocina, a montar mi restaurante, cocinar lo que quiera y todo eso. ¿Hay Eh, por ejemplo, algún tipo de comida porque pues igual ahí, y sobre todo si ha vivido afuera, le empiezan a influenciar, o sea, haber vivido en Francia, haber vivido, pucha, es que ya vivido en Francia ya es una meca de comida impresionante, sí, pero brasileña también, acá, por ejemplo, cuando uno vivió aquí en Chile, pues aunque la comida chilena es medio aburrida, la verdad, sin ninguna cosa, pero el tener contacto, vivir con gente de varios países, pues como que le van metiendo no cosas que uno dice, esto, sí, wow, qué raro, pero sabe delicioso, o formas de hacer las cosas. Por ejemplo, sí, de verdad, una de las cosas que más me parece muy impresionante realmente es cómo en las diferentes culturas se hace el arroz. Y uno podría decir, hay una sola forma de hacer arroz, se calienta, se hace esto, y después uno empieza a ver y uno dice, pucha, hay sí. muchas formas. Sí, yo me acuerdo cuando estaba con Polly, era chistoso porque ella, los franceses hacen el arroz con muchísima agua y después lo cuelan. Y ya. Entonces, Wow. es raro. Entonces era como, wow, sí, y es eso. Pues así de cocina, lo que más me gusta es experimentar. O sea, así como, pues hay muchos vainos en Netflix y todo eso, de cocina y todo eso, pero a mí me gustaba cuando estaba en el colegio mucho la química y la física, y pues esas son partes académicas, pero la cocina tiene mucho de eso, entonces llevar cosas a cambiarlas de forma. Por ejemplo, a mí me encanta el huevo. Para mí el huevo es como la panacea de los alimentos. Es muy nutritivo y tiene muchas formas de hacer. Y eso de que uno, o Y es sea, por barato. ejemplo, sí, pues ahora no tanto. Bueno, depende del ministro, dice que es 1.200, o sea que, Sí, por favor. entonces sí. Entonces, o sea, y desde que, tan solo desde lo que come la gallina, ya le cambia el sabor al huevo. Y ahí, por ejemplo, me acuerdo mucho ver un documental de un restaurante finca que se llama Blue Hill Farm en Nueva York. Allá las gallinas les dan de comida ajís y pimentón. Wow, estos huevos deben ser impresionantes, el color y el sabor. ¿Por qué? Porque ellos estudiaron que las gallinas no tienen papilas gustativas, entonces le pueden dar toda la comida picante que quieran y no van a sufrir. Pero eso se va a traducir a la composición tanto de la gallina como de los huevos. Y los huevos salen con la yema roja.
y sabe Wow. a pimentón, supuestamente, no he ido, pero eventualmente. O sale huevo picante en sí. Entonces, esas cosas de experimentar con comida y experimentar con, con alimentación me parece chévere. Hay gente que hace globos de aire con queso. eh, y así, o sea, por ejemplo, me acuerdo mucho eh, que a mí me gusta experimentar con el huevo. Entonces me ponía a jugar cuando estaba solo, a hacer los diferentes tiempos del huevo. Entonces ponía uno, sacaba otro para encontrar como los niveles que también queda un huevo tibio. Y cómo saber si el huevo está tibio por dentro. Entonces esa parte de experimentación me parece chévere. O sea, más que una técnica y un estilo de condimentación de la comida, es más que todo experimentar y unir todo. O sea, hay veces que yo me puedo hacer un, una carne asada al curry, que es raro, porque el curry normalmente va con carnes blancas. Claro. Eh, y así, entonces, pero para eso me gustaría estudiar, o sea, más para la parte académica porque pues uno puede tener buena sazón y la sazón uno la gana es con la experiencia, pero es llevar la cocina un poco más allá, lo que a mí me gustaría hacer. Y para eso necesito eh, tiempo Y y, bases, por y supuesto, bases. bases técnicas, porque el resto Sí. todo es como empírico, es como probé, saqué esto, pero ahí que con la cocina se podrían hacer cocina de verdad, es decir, con un curso de verdad, se podrían hacer otras técnicas que uno no tiene, por ejemplo, no sé, para sacar otras texturas que uno no sabe cómo se saca esa Sí, textura, entonces, pues digamos que uno puede sacarlo, por ejemplo, hacer estas cremas que hacen así, solo batiendo ciertas partes y sí, incorporar las fruta. espumas y todo eso, o sea, los alioli, todo eso me parece súper chévere, pero eso lo veo más a largo plazo, o sea, eso lo veo mucho más adelante. Yo siento que mi carrera en finanzas todavía no ha llegado a su final y además que pues así como me gusta experimentar en comida, también me gusta experimentar en finanzas y pues o sea, más allá de uno ver las cosas financieras allá acabándose o por acá también, ahorita que Petro, que si llega Petro se va a ir toda la plata de Colombia, una cosa es rumor y otra cosa no. Pero esa parte investigativa y explorar nuevas cosas en finanzas, creo que me gustaría seguirla desarrollando. Me gustaría de pronto estudiar una maestría más adelante, eh, otra, más enfocada en algunas cosas. O sea, hay algunas cosas como, no tanto como lo que usted decía de responsabilidad social, ambiental y eso, sino de innovación, porque creo que las finanzas y la economía es más que todo una ciencia de innovación. La economía lleva existiendo 400 años y las finanzas apenas, no sé, 100, 50, sí, 100 años, porque la primera bolsa fue en 1905. Entonces, Pero moderna menos, porque fue con todo lo que pasó con el modelo CAPM y eso fue, o sí, sea, lleva ni siquiera 100 años, entonces, exacto. Entonces, todo eso, falta mucho por innovar, muchas cosas por descubrir. Eh, entonces, en el corto plazo me sigo viendo trabajando en finanzas, no sé si en Colombia, no sé qué tal que en la luna, quién sabe, pero, pero sí me sigo viendo en finanzas. Me gusta mucho la parte de innovación. Algo que me ha gustado mucho de Credit Corp en los últimos años es que ellos empezaron el proyecto, programa Invirtiendo Futuros. Entonces, cada año uno coge una empresa colombiana, una startup, y como que lo guía en la parte financiera para que siga creciendo. Entonces, esa parte me parece súper buena. y chévere. Eh, Desarrollo, o sea, sacar adelante empresas y, pues con Claudia es un ejercicio que pues desde que la conozco he venido haciendo al lado de ella, pues con la empresa de ella, valorando eh, y cosas que todavía o sea, el mundo capitalista y la economía no tienen estudiado, que se pueden seguir estudiando y se puede sacar y mejorar. Eso me sigue llamando la atención y pues me gustaría seguir haciéndolo. Si eventualmente de aquí allá a 1905, a cuando tenga 50 años, que faltan unos cuantos años, eh, pongámosle veintitantos, 20 siempre.
Sí. Eh, eh, pues puede que las cosas cambien y la innovación cambie, la parte contable y todo eso. Eventualmente las finanzas van a terminar siendo automáticas, o sea, va a terminar siendo un computador manejando todo eso y miles de computadores conectados y simplemente la gente revisando como, ah, sí, pasó esto, ya. Todo eso va a terminar siendo automático, pero me parece más chévere estar en esa transición y ayudar a que eso se automatice y que mejore para todos que estar viéndolo como un espectador. Entonces, por eso es que en el corto plazo sí me sigo viendo en finanzas, no sé acá, pero sí. Qué chévere. Y José, ahora, eh, esta pregunta también le gusta hacer a mi tía Marcolina, que no pudo venir, es si uno le preguntara a diferentes personas, ¿cómo lo describirían? Por ejemplo, ¿qué diría Fox de usted? A mi tía me dijo, paréntesis, sí, me dice, ay, yo no sé, a mí me llegó una invitación, yo no conozco a ningún chomelo. Sí. Sí, es chistoso Entonces, porque, por ejemplo, en algunas entrevistas de trabajo pongo ese correo y me preguntan lo mismo, porque pues no es serio. Pero claro, pues eh, la vida no tiene que ser siempre seria. no, de acuerdo. Pero, ¿qué dirían, por ejemplo, sus amigos? ¿Qué dirían, por ejemplo, no sé, sus papás, Claudia? Yo creo que soy un agente de bien, un muchacho de bien, Es un muchacho de bien, la verdad, de buena familia. de buena familia. No sé, pregunta capciosa. Pues yo creo que por mi grupo de amigos eh, me tienen mucho aprecio. Ellos o sea, siempre me han visto como alguien relativamente inteligente y aventurero. A mí me gusta experimentar cosas, hacer cosas eh, y estar muy activo. O sea, creo que cuando era chiquito era hiperactivo o algo así, tenía mucha energía y pues eso no era un pero, era tocar, hay que saberle coger la comba al palo. Entonces, yo tengo, o sea, yo puedo tener mucha energía, como mucho, duermo poco y hago muchas cosas. Entonces, puedo ser alguien muy activo eh, y alguien o sea, también podrían decirme que soy alguien que se preocupa mucho por los demás, que trata de complacer, no es la palabra, es más como poner o sea, poner muy por encima el beneficio de los demás por el mío. Y no es que sea por encima, simplemente como que me preocupo por el beneficio de los otros y no me preocupo tanto por el mío, o sea, sin que me lastime a mí, por decirlo así. Pero asimismo, también tiendo a ser un poco frío. Y, y esta parte, por decirlo así, que ellos dicen que es intelectual, me lleva a ser un poco frío en algunas decisiones y en algunas formas de comunicación. Eh, entonces, eso podría ser por mis amigos. Y por mi familia, o sea, por mis papás, eh, como alguien, espero que alguien juicioso y responsable después de tanto tiempo. Eh, sí, si esta entrevista me la hicieran hace 6 años, cuando estaba empezando a trabajar en Credit Corp, que era, pues, no, él es bien desjuiciado, se la pasa de rumba en rumba. Él es eh, un poquito, a él le gusta un poquito tomar y él es un poquito fiestero. exacto, pero un poquito. Eh, pero así, o sea, hay algo que fue mi tía Betty la que me lo dijo, no me acuerdo las palabras exactas, pero que a ella le gustaba mucho que yo era aventurero, o sea, que me gustan las aventuras y me gusta crear las aventuras. Entonces, eso me gusta mucho esa definición de crear el camino que yo quiero seguir porque me gusta, sin pisotear a nadie, obviamente. Como la canción de Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Es como, Eso, pues hágale nomás, sí. sin miedo. ¿Y qué diría Claudia? La ¿Qué tarotista diría? del amor. Uf, que soy Libra. Ahora, Y con eso te diría todo, con ascendencia de tal.
Y yo todo, Soy Libra, ascendente, creo que soy Acuario. No me acuerdo, ojalá no me regañen y por ahí eso. les dejo eso. Con eso les dije todo, o sea, Ya. ya. Listo. Siguiente pregunta. Eh, que soy, o sea, que soy muy activo y alguien muy entregado a las cosas. Podría ser como muy Apasionado, como dice el exacto, brasileño. que es apasionado por la vida. Qué chévere. Oiga, José, listo. Y ahora, además del trabajo y además, digamos, del gusto por la cocina, porque yo creo que todos en líneas generales conocen que a usted le gusta la cocina porque usted se mete y le gusta la parrilla, y no solo la parrilla, sino en general cocinar. ¿Qué otros hobbies y qué otras cosas a usted le gustan? O sea, ¿cuál es? La escalada, Ajá. en la escalada, eh, eso es algo que me hubiera gustado practicarlo más, ser más dedicado, pero pues es que la escalada requiere mucho tiempo. Y más que tiempo requiere como, en Constancia, Brasil, decisión. una parcería. Entonces, como un parcero con el que uno vaya a escalar, eso, pues, o sea, eso me ha costado trabajo conseguirlo porque, pues, las vidas toman muchos caminos. Y, por ejemplo, de mis amigos, eh, dos han escalado, pero no son deportistas. Entonces, no. Eh, pero sí, me gusta mucho la escalada y la aventura como tal, o sea, el medio ambiente, ensuciarme, eh, vivir la vida. O sea, es eso, o sea, por ejemplo, salir, ver animales, tocar animales, eh, meterse a un río, mojarse, ensuciarse, dormir a la intemperie, todo eso así a mí me gusta, o sea, es chévere, hay, hay un, no sé si es un reality, que es una carrera que pusieron en Amazon Prime, que es como de Amazing Race o algo así, que es una The carrera de Most aventura. Amazing Race. Es, O y sea, es es como una una carrera locura. así como hacen de todo, navegan, corren, montan bici, escalan, torrentismo, no paran, Es después la locura, es bote. la locura. Es muy chévere. Es muy Sí, chévere y sí. eso podría ser un buen hobby. La cosa es que ya estoy tarde. Subir el Everest, escalar montañas, hacer alpinismo, o sea, es algo que a mí me gustaría hacer. Eh, la cosa es que uno no puede hacer todo y pues no hay tiempo para todo. Entonces es tratar de tener ese balance de ser funcional, tener vida social, tener y cumplir sus propias aventuras. Sé que puedo hacerlo, lo he venido haciendo poco a poco, cada vez estoy yendo otra vez más a escalar, estoy tratando de entrenar. Eh, Chile le pegó muy duro a mi cuerpo físicamente, porque en Chile no hacía, o sea, el deporte que hacía era nada. Claro. Y eso, pues, o sea, fueron 2 años largos en los que, pues, me subí de peso, no hice nada de ejercicio, eh, y aún así, pues, me mantenía activo, jugaba fútbol y todo eso, pero, pues, no cuidaba del cuerpo. Y eso pesa, y pesa más adelante, y ahorita, hasta ahora, más o menos, después de, ya llevo 5 años escalando en gimnasio, logré recuperar más o menos un buen estado físico como para arriesgarme a hacer cosas más chéveres. Claro. Eh, Me gusta mucho hacer deporte, es algo que me parece muy bueno y es algo que admiro mucho de mi papá. A mí me sorprende una persona de más de 50 años, porque no sé cuántos años tiene, Depende cuando vean este video, pero puede ser sin, entre más adelante, más, menos, menos años. pero que mi papá salga, o sea, antes, salga a trotar 10 kilómetros diarios, es como, wow, a esa edad es como, wow. Claro. Y es eso, hacer deporte, o sea, uno está bien, tanto de espíritu como de alma, como de cuerpo. Y a uno lo libera, le libera estrés, le ayuda a pensar más rápido, eh, le ayuda a pensar y ver las cosas de otra forma y a darse cuenta de que no todo tiene que ser para allá, simplemente uno puede estar haciendo el deporte y está en esas. Eso a mí me gusta mucho, me gustaría hacer más deporte, eso sí me gustaría, pero pues el día tiene 24 horas y no puedo
hacer Claro. todo el tiempo. ¿Qué otros hobbies así? Eh, Me gusta mucho la música, Ujú. mucho. Eso lo sé. Eh, Justo iba a decir eso. O sea, te estaba pensando en mi cabeza, pero Me porque gusta sé que mucho la eso. música y la música, o sea, todo tipo de música. No soy el mejor bailarín, pero pues son cosas distintas. Una cosa es bailar y otra cosa es escuchar. Sí, Y, exacto. y, y, y la música tiene algo muy chévere y es que mueve el alma por dentro. Y, y hay muchos estilos de música de todo lado. He conocido música de muchos lados que uno dice como, viste, así que escucha cosas raras. Claudia cada rato me dice, pones unas vainas ahí como que solo conoces tú, YouTube, pero pues son bien hechas, son chéveres, son gente que le mete el alma y se traduce eso a la canción y queda para siempre. Eso, Sí. Claro. es- eso, la música y pues vivir la música. Entonces, por ejemplo, me gusta ir a conciertos, festivales, ver la música en vivo es algo que uno, o sea, el tiempo no se puede devolver. Uno puede ver el video musical muchas veces, pero vivir ese momento no pasa. Y, Es verdad. y pues menos mal, gracias a la vida, eh, he podido estar en muchos eventos musicales buenos, ver artistas que ya no van a verse nunca más, eh, eh, artistas que pues, ya han fallecido y cosas así, o grupos que se han disuelto y ya. Y eso esa búsqueda de la música me parece chévere. Por mí, que la vida sea una película que tenga siempre la música sonando. O sea, yo perfectamente podría tener todo el tiempo música ahí sin ningún problema. No molesta. ¿Ah? A mí lo que me pasa, y comparto de la parte de la música, y es que mucha gente olvida que la música es arte. Y el arte es impresionante porque es que trasciende y cada persona, por ejemplo, de la misma forma que una persona ve una obra de teatro y siente diferentes cosas, le genera diferentes cosas, o que, por ejemplo, ve un cuadro y lo ve en diferentes momentos y siente diferentes cosas y como que se impregna el sentimiento. La música hace lo mismo. Hay momentos en que la música puede bajar, subir, tranquilizar, acelerar, y esas como sensaciones es impresionante, pero porque hay muchas veces uno olvida que es arte y se le vuelve cotidiano. Entonces esa cotidianidad de la música sirve para ciertas cosas, pero hay otras piezas artísticas musicales que es impresionante, o sea, realmente Sí, impresionante. O sea, que uno dice, wow, qué loco lo que hicieron. Entonces, no, sí, eso también es sí. muy bacano. Sí, es chévere y de todo tipo de música, o sea, o sea, pues hay música que se vuelve muy repetitiva, que como que esa conformidad, o sea, el confort y la conformidad de la gente hace que no se siga explorando más, ni se siga explotando más. Y eso es una de las grandes críticas que yo, por ejemplo, le puedo hacer al reggaetón. El tempo, y más allá de las letras, porque pues allá cada cual escribe lo que quiera, eh, es que no evoluciona mucho más allá de ese sonido. Y hay otros estilos de música que siempre han ido avanzando y avanzando y metiéndole, o sea, el músico buscando su excelencia, a ser mejor cada día más, y a explotarse y a sacar lo mejor de sí, a mover más, o sea, a que esa música llegue a más almas, es algo que se nota en vivo. Y no hay que ser un gran músico, por ejemplo, porque también hay DJs que tocando logran eso, esas sensaciones. Hay muchos DJs que logran esa sensación simplemente con mover aparaticos en el computador, pero es porque buscaron esa excelencia. Así como esa misma sensación se puede uno ver en la caseta Oramena cuando Donaldo iba a tocar bandola. Y uno dice como, Claro. wow, qué nota. Y es algo que uno nunca lo va a ver en otro lado. Asimismo puede ser, no sé, Nina Kravis frente a 5.000 personas tocando como DJ y uno siente eso como que el cuerpo le vibra y es como, wow, qué emoción, se le pone a uno la piel de gallina, como que nota. Esto no lo cambio por nada.
y esa búsqueda de esas sensaciones es lo que a mí me ha llevado a explorar y a buscar músicas diferentes y artistas diferentes. Qué chévere. Comparto, mira, eso lo comparto bastante. Y venga, José, y la última como para cerrar, qué momento, digamos, de la parte deportiva usted recuerda que lo haya marcado? Puede ser, por ejemplo, cuando era pequeño y iba al estadio, o ahora también grande, porque, por ejemplo, hace poco también fueron ustedes tres, que fue con Mario, que fue con mi tío, y fueron al estadio. Puede ser un momento, puede ser como ese tipo de cosas, que usted diga, es que esto me une un montón, el apoyar a Millonarios, el hacer lo que fuera, ¿qué recuerda? ¿Qué tipo de cosas de eventos deportivos recuerda así full? Me acuerdo la primera vez que escalé en roca, en Suezca, que fui con los del colegio. Ese momento fue chévere, esa primera escalada en roca. Me acuerdo mucho la primera ruta como de media dificultad que hice, que se llama La Abeja, que es una barriga ahí en Suezca, chévere. Ese momento me pareció chévere. Me acuerdo mucho, pues no es deporte, pero sí, un viaje que hicimos con usted a San Pedro y que montamos bicicleta. ¿Te acuerdas? Como por el San Valle de Pedro de Aragón, Atacama en Chile. en San Pedro, en Chile. Eso fue chévere, eso es ver esos paisajes, esa montaña en bicicleta. Eso me pareció chévere, me acuerdo mucho de los partidos que iba con mi papá. Eso siempre uno lo marca, esos partidos así. Yo chiquito, con mis 11, estábamos en el estadio como de las 11 de la mañana, viendo 4 partidos en una, ajustando las 4 barras. partidos, escucha. Sí, porque eran las inferiores, las otras inferiores, las otras inferiores, hasta que el de Millonarios. Y me acuerdo la pasión con la que la gente vive el fútbol, así Millonarios gane o pierda, pero es eso, como unámonos para apoyarlos. Y me acuerdo este man con el pelo azul que decía 2 palabras y 50 groserías y tocaba el tambor y yo al lado como, wow, qué pasión, cómo se vive eso si ni siquiera conoce los manes que están abajo. Claro. Eso me parece muy bonito, muy chévere para vivir. El mundial en Brasil es impresionante. Ese muy buen recuerdo. ¿Qué más? Y pues momentos tristes también. Me acuerdo un torneo de escalada que me fue bien, pero estaba solo. Entonces eso fue triste. Como que el que más me apoyaba era el entrenador. Claro. Y otro momento triste fue cuando estaba en Chile y dije, listo, me voy a poner a hacer ejercicio otra vez. Me conseguí un parcero que íbamos a empezar a montar tabla. Yo cuando estaba en bachillerato y perdí los patines porque me los robaron, empecé a montar tabla, patineta, a saltar y pues se aprende. Pero en ese momento íbamos a empezar a hacer downhill, que es bajar en tabla por colinas rápido y solo con la tabla. Entonces él me estaba empezando a enseñar y no calenté, frené muy fuerte y me tironeé a la espalda. Con el longboard. Sí. Entonces fueron 6 meses que no pude hacer ejercicio. Y eso ya... O sea, iba a intentar empezar a hacer ejercicio en Chile y me lesiono. Y yo, vaya, Chile no es para hacer el deporte. Claro. Entonces esos son, y pues lesiones, o sea, tristemente pues a uno las lesiones a uno lo molesta el resto. Entonces, pues cuando llegué acá a Colombia y empecé a escalar otra vez, pues estaba fuera de forma y todo eso. Y fueron 2, 3 años que me costaba mucho avanzar porque me pasaba una lesión, me pasaba otra. Y pues ya poco a poco, pues el cuerpo ya se acostumbró, ya tengo mejor estado físico y ya, pues menos mal, ya llevo 3 años sin lesiones graves.
Claro, porque es que aparte que cada deporte requiere cierta estructura muscular para poder estabilizar Sí, ciertos movimientos y si uno empieza simplemente por darle, pues eso es una receta para lastimarse porque uno no tiene desarrollada esa parte. Entonces, si sí, realmente uno lo empieza a hacer, empieza a generar, sobre todo el core. El core empieza a trabajarse mucho mejor y cuando uno empieza a escalar, empieza a decir, nunca en la vida uno llega a dimensionar la cantidad de músculos que uno tiene, porque uno siempre ve como los básicos, pero hay un montón de alrededor de la espalda, porque, por ejemplo, en la escalada era mucha elongación del brazo, entonces los conectores que están atrás, sí. todos se tienen que, o sea, son muchas fibras que tienen que hacerse y eso estabiliza, entonces hay mucho movimiento que... Bueno, nos fuimos para Sí, otro lado. no, y más allá de la escalada no es solo fuerza de brazos, no es solo hacer barras, es porque si no, pues no, o sea, no va a subir nunca algo. O sea, la escalada es un todo, es, es uno saber moverse con todo el cuerpo en la pared, no es solo con los brazos, porque con los brazos nomás uno logra Sí, 10-15% de lo que debería hacer y se cansa. claro. Entonces, esas cosas, o sea, me hubiera gustado más seguir explotando más la escalada a lo largo de todos mis 20, porque son los 20 los que no, como que hubo un lapsus de frenada de escalada, la universidad, el trabajo, los viajes y todo eso, que sí me hubiera gustado, o sea, me hubiera gustado explotarlo más y seguirlo practicando, porque por ejemplo en Chile se practica mucho escalada, en Brasil me hubiera gustado escalar, eh, más que todo en ríos, El Pau, el pan de azúcar se puede subir escalando, entonces eso me hubiera gustado hacerlo. Que lo puedo hacer, sí, se puede seguir haciendo y creo que más adelante podría hacer más cosas más chéveres con la escalada. totalmente. Pues qué chévere, José. La verdad, le agradezco muchísimo por el tiempo. Yo creo que fue súper interesante. Y pues aparte, muy formal. Por eso venimos, yo venía al menos con corbata. Y espero, Con es la que, pieza del cuello. me tocó ponérmela así, porque es que Ah, buena. Eso está súper chévere. Muy bien, muy bien. ¿Cómo para darle un mensaje ahí a Claudia, que es vegetariana, pero le dice, sí, muy bien, José. Bueno, pues qué chévere, de verdad, me alegra muchísimo. Eh, Me alegra mucho más que la gente lo conozca más como yo lo conozco, así que de verdad es una súper, súper buena oportunidad. Muchas gracias, José, y pues estamos hablando. Espero que todos vean este video y nada, estamos en contacto. Chao, sí. chao. Chao.